Hugo, quiero mostrarte, sin salirnos del tema, porque mientras Lavrov viene a Brasil, viene a Venezuela, Nicaragua y a Cuba, y Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, viene a Argentina y a Chile, el cinturón de litio, Gustavo Petro, presidente de Colombia, se va para Estados Unidos. Y en Estados Unidos, mira, esto es algo que yo le aplaudo. Qué bueno que fue a hacer cabildeo con los congresistas de los Estados Unidos y qué bueno que se fue a encontrar con grupos de poder en Estados Unidos, porque es lo que de pronto luego los países latinoamericanos no entienden. Es mejor invertir en cabildeo y hacer cabildeo directamente en Washington que 10 conferencias pedorras en América Latina para que tengas mayor capacidad de incidencia en la política de Estados Unidos. Pues anduvo Petro en Washington y esto fue lo que pasó. Ahora a Venezuela porque crecen las voces en contra de la imposición de medidas coercitivas unilaterales como estrategia de presión política contra gobiernos soberanos. En esta línea, diversos actores políticos y sociales exigen revertir estas acciones implementadas ilegalmente contra Venezuela. Al respecto, nuestra corresponsal Adriana Sibori preparó el siguiente trabajo. El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, se reunió por primera vez con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y fue en la Casa Blanca que el mandatario suramericano pidió al presidente estadounidense elimine las sanciones que impone contra Venezuela. Quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones o paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también paralelamente levantando progresivamente. Petro, a los periodistas en Washington, les habló sobre la cumbre internacional que se realizará en Colombia, en donde el tema central es el diálogo entre oposición y el gobierno venezolano, así como las medidas unilaterales que mantiene la potencia del norte contra el país caribeño. Todo el apoyo de Venezuela para que esa cumbre permita dinamizar y reanimar toda la lucha de nuestro país y buscar el punto para que toda la comunidad internacional tenga una sola voz. Cero sanciones sobre la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que buscarlo. El tiempo de las sanciones, el tiempo de las medidas coercitivas unilaterales tiene que pasar. Las relaciones internacionales tienen que basarse en base al respeto de la diversidad, al diálogo político, a la paz, a la cooperación permanente. Experto en temas de... Y justamente para analizar el impacto de las sanciones unilaterales, intelectuales y expertos se reunieron en Caracas en un seminario sobre economía venezolana ante el bloqueo internacional. Pues ahí tienen, mi querido Hugo. Petro no solamente va a abogar por mejorar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, sino también para abogar para que Estados Unidos reduzca las sanciones a Venezuela y diga, oiga, pues diciendo y haciendo, porque Estados Unidos está acostumbrado a dar órdenes y luego se convierte en juez y parte, porque va evaluando si de verdad los países cumplen con sus órdenes, como si tuviera facultades para dar órdenes, y luego no cumple con quitar las sanciones. Por eso Kim Jong-un se decepcionó, el líder norcoreano se decepcionó de Estados Unidos, porque dice, estos carajos quieren que nos desarmemos, pero no nos van quitando las sanciones, es dando y dando, pero esto no te dan nada. Y eso es lo que viene diciendo también Petro, o sea, pues vamos haciendo elecciones, vamos quitando progresivamente sanciones, en la medida que se cumplan con elecciones, se van quitando más sanciones, pero, pues, como dice Nicolás Maduro, ya no estamos en los tiempos de las sanciones unilaterales, pero vemos cómo la potencia se aferra a mantener esas estructuras rígidas de saqueo y de empobrecimiento de los países que no se dejan. Esa es mi percepción. ¿Qué te parece el papel de Petro en Washington? La verdad, tratar de buscar promesas que después con la cual puedan presionar al gobierno de Estados Unidos. Petro está buscando por el lado del viaje, de, como usted bien dice, del acercamiento, del diálogo, de tratar de convencer a los políticos de Estados Unidos de que la estrategia que se utilizó en el pasado no funciona. Nosotros vivimos una especie de guerra fría acá contra Venezuela desde hace muchos años
y el golpe o el dolor o el daño que le han causado no solamente a Venezuela, sino la migración forzosa de venezolanas y de venezolanos hacia toda la región ha provocado un desajuste terrible en Colombia, que tiene millones de venezolanos, en Ecuador, que también ha recibido millones de venezolanos, Perú, Chile, y todos esos venezolanos que también han sufrido muchísimas carencias, muchísimo dolor y sufrimiento y hambre. Nosotros como países de la región también deberíamos exigirle a Estados Unidos que las consecuencias de las sanciones unilaterales que ese gobierno hizo o tomó desde el 2015 hasta la fecha, deberíamos ser recompensados o resarcidos. Eso es algo que lastimosamente no existe una UNASUR todavía para poder como bloque plantearle a Estados Unidos y por qué no decirle, bueno, te vamos a sancionar porque realmente nos has causado mucho daño. Entonces, las exportaciones de estadounidenses hacia la región, por ejemplo, el armamento, que la señora Richardson dice, quiero cambiar el armamento soviético o ruso por armamento estadounidense, ¿no? Ecuador ha sido de los pocos países con el gobierno de Guillermo Lasso que ofreció, y es chistoso porque le comento, profe, Ecuador tiene muy poco armamento ruso porque durante la época neoliberal o la época privatista, como yo le llamo, antiestado, Estados Unidos le vendió sí, le vendió o le exigía a Ecuador y a Perú a tener armamento. Perú, viendo que Ecuador tenía este armamento de la OTAN, decidió tener la diferencia y como siempre se complicaron en conflictos militares nuestras dos naciones, compraba armamento ruso. Ellos sí tienen armamento ruso y soviético casi bastante actualizado, se podría decir, pero Ecuador tiene muy poco equipo de origen ruso. Pero aún así, Guillermo Lasso, para agradarle a la señora Richardson, dijo que el armamento ruso que tiene Ecuador lo iba a enviar a Ucrania. No sé de qué manera, porque también no hay aviones, ya no hay nada, pero lo iban a enviar a Ucrania para poder ayudar en la defensa de Ucrania, ¿no es cierto? Pero nosotros como región, que recibimos un montón de armamento para los conflictos que los mismos Estados Unidos imponían en nuestros territorios y el Reino Unido, también podríamos exigirle o ponerle sanciones, pero si fuéramos unificados. Y claro, Estados Unidos destruyó la UNASUR y allá no tenemos músculo político ni en relaciones internacionales. Pero en todo caso, lo que ha intentado hacer el presidente Petro, yo creo que en parte también tiene que ver con el sondear, ver cómo está la realidad política de los Estados Unidos, ver cómo está la situación preelectoral, que ya también es prácticamente estamos entrando en el año preelectoral para presidenciables. Como dice el público, Petro es un hombre muy inteligente, muy experto ya en política y en ver los tiempos, en sondear los tiempos políticos. Y es muy probable que también para tomar decisiones a mediano plazo o rápidas, él tenía que hablar con estas personas para saber qué es lo que realmente está pasando de primera mano, no enviar a asesores o a ministros o a embajadores, sino él mismo escuchar y ver cuáles son las verdaderas intenciones de Estados Unidos respecto a sacar las bases de Estados Unidos en Colombia. Recordemos que el único país del mundo que ha sacado una base militar de Estados Unidos es el Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, la base de Manta, razón por la cual Correa no puede entrar a Ecuador ya, y le ha costado al país todo lo que estamos viviendo. Es el único país y había que golpearlo por eso. Colombia tiene muchas bases militares estadounidenses y muchos negocios y muchos intereses de Estados Unidos en Colombia. Entonces es muy difícil la posición de Colombia de poder ser un país soberanista, nacionalista. Petro creo que es un nacionalista, pero las limitaciones que tiene él de poder saber qué es lo que puede pasar, justamente yo estoy seguro que se reunió con demócratas, pero también aprovechó la oportunidad de poder sondear cuáles son las posibilidades de que los republicanos lleguen también a la Casa Blanca, tomando en cuenta que los republicanos tienen bastante control en el Senado ahora, y que es casi imposible con los republicanos llegar a un acuerdo de sacar las bases militares de Estados Unidos en Colombia. Pero de todas maneras yo creo que él se subirá al avión, regresará a Colombia y dice, bueno, ¿cuál es el camino y cuál es la vía? Ya la sabe, ¿no? Si es el diálogo, el entendimiento, las relaciones internacionales, las mediaciones, y la sabrá ahora. Y si en cambio es una decisión unilateral tomada con apoyo y favor a futuro,
tal vez a través de la UNASUR, tal vez solicitando o haciendo cabildeo para poder ingresar a los BRICS, que Colombia no está en ese mapa. Argentina estaba en ese mapa, pero lastimosamente Fernández perdió la oportunidad, pero hay ese espacio. Y Colombia también es un productor de alimentos que le puede ayudar o le puede convenir a China. Es un país bioceánico, tiene Atlántico y Pacífico, y algunas cosas pueden llamar la atención, ¿no? para los BRICS, pero todas esas situaciones yo creo que las tiene que analizar más a fondo Petro. Yo creo que lo que se bajó del avión es decir, no, con ellos en el diálogo no obtuve mucho con respecto a lo de Venezuela, esa estrategia de que primero elecciones y después quito las sanciones. ¿Cuáles elecciones? En las que solo ganen sus candidatos. Eso no va a pasar en Venezuela. Eso no va a ocurrir. Que sea el futuro que ellos quieren moldear y organizar, eso no va a ocurrir en Venezuela. Hay una revolución bolivariana allí. Entonces, es ilógico y utópico pensar que en un proceso electoral va a ganar Capriles o cualquiera de los candidatos que los estadounidenses apoyen, ¿no? Entonces, yo creo que si se apoyan en Carola Ledesma, que da siempre buenos comentarios geopolíticos y además del mundo libre, dice, si los venezolanos no quieren tener en contra a Estados Unidos, pues que hagan elecciones libres, es muy fácil. Hugo, ¿cómo no se nos ocurrió? ¡Wow! ¡Qué buena idea! Capriles Randowski se tiene que asesorar con Carola, porque si no, de otra manera,